Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a explicar sobre el periodismo especializado, el gran reto del periodista. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Denis Tixilema, Cristian Goyes y Anthony Macías. El periodismo especializado, el gran reto del periodista. Los medios de comunicación necesitan periodistas especializados. La complejidad de la actualidad y en general de la sociedad ha provocado que la prensa y los periodistas evolucionen hacia mayores niveles de especialización, haciendo que estas cada vez se sigan actualizando y vayan creando hasta medios digitales y ya no siempre lo tradicional, porque la gente ha ido evolucionando y la humanidad en sí. Las grandes empresas periodísticas, en su evidente afán mercantilista, reaccionaron renovando los contenidos y apostando por un nuevo modelo periodístico interpretativo. Todas las empresas periodísticas se han ido innovando y han ido sacando ya no solo en prensa, sino también a nivel del internet, de los podcasts, a través de YouTube, transmisiones en vivo. Existen grandes expertos de áreas al margen de las clásicas secciones de deportes, política o cultura. El periodismo especializado se basa en estudiar a un periodista que se vaya a especializar en algo con palabras técnicas del tema que él vaya a escoger, del área que él se vaya a desenvolver. Por ejemplo, si va a hablar de los deportes, tiene que saber hablar con las palabras técnicas de ese tema. Los orígenes y perspectiva. El nacimiento del periodismo especializado se sitúa a mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial. La radio y la televisión han sido los medios que más se han ido conociendo a lo largo del tiempo, y estas han ido evolucionando, y también la radio ya no solo ha transmitido a través de los sonidos, sino también a través de transmisiones de vivo, como iba diciendo. La demanda del porqué de los acontecimientos y la relación de las noticias es una de las características del periodismo especializado. Es un modelo comunicativo donde pronto se demandarán análisis, explicaciones, interpretaciones y valoraciones que solo pueden realizarse del conocimiento de cada uno. El periodismo es la base de la información especializada, particularmente en los años 70, cuando grandes diarios de Estados Unidos empezaron a incorporar en sus páginas temas tratados en profundidad, investigaciones bien trabajadas sobre distintas especialidades de saberes expertos, intentando así cambiar la forma de transmitir la información para el mercado, para la audiencia que ya empezaba a reclamar informaciones profundas y exactas sobre asuntos muy distintos. Desde el siglo XX ha ido tomando figura la figura del periodista especializado. Básicamente es un profesional que paulatinamente ha ido desarrollando su actividad en torno a distintos ámbitos como la política, la economía, el deporte, la cultura o los sucesos. Desde la década de los 70, varias facultades de universidades empezaron a incorporar en sus mallas curriculares asignaturas de periodismo especializado, para que varios estudiantes se guíen y sean mejores periodistas y
y se especialicen en una sola rama, si así les gusta, o sepan de todas ellas. Pasos del periodismo generalista especializado. La crisis económica general. En el papel. En los años 70 bajan las ventas de periódicos. Los editores se plantean buscar soluciones por mejorar la calidad de sus publicaciones. La máxima competencia entre los medios. La radio y la televisión desplazan a la prensa gracias a la inmediatez. El acopio selectivo de publicidad. La publicidad también acepta el reto de la diversificación. Se buscan mejorar los medios especializados para llegar mejor al público que nosotros queremos. Falta de credibilidad. Una corriente que surge en los Estados Unidos a principios del siglo XX que acusaba a los periodistas de trabajar al servicio de intereses en vez de informar. La progresiva tecnificación. Exigen profesionales especialistas que sepan transmitir esos conocimientos a la población. Desfragmentación de las audiencias. El público ya no es de masas y se divide en sectores según unos intereses fragmentados. Definición y objetivos del periodismo especializado. Tenemos varios conceptos que nos hablan algunos autores, como Javier Fernández del Moral, dice que es aquella estructura informativa que penetra y analiza la realidad a través de las distintas especialidades del saber. Así también Mar de Fontcuberta se refiere al periodismo especializado como la óptima producción del discurso periodístico, aplicado a cada una de las parcelas del saber en la perspectiva sistemática de las grandes áreas del conocimiento social, sociedad, política, cultural y economía. Montserrat Quesada señala que el periodismo especializado es la aplicación minuciosa de la metodología periodística de investigación a los múltiples ámbitos temáticos. Además de transmitir un mensaje complejo, la sociedad puede acumular conocimientos para formarse una conciencia crítica sobre la realidad que está ocurriendo en el país y en el mundo. Para ello resulta fundamental el empleo de un lenguaje que cumpla con la regla de oro del periodismo. Hay que saber ciertas palabras como la claridad, la sencillez y la concisión. Periodismo generalista y especializado. El periodismo generalista y el periodismo especializado no se excluyen entre sí, se complementan. Ahora bien, esto quiere decir tanto en la metodología profesional como en la relación con las fuentes, existen una serie de diferencias entre el periodismo generalista y el especializado. La necesidad de la especialización. La especialización ha llegado a los medios de comunicación impuesta por la demanda social de unas minorías cada vez más exigentes. En el siglo XXI esta tendencia está cambiando y paulatinamente son más los medios que apuestan por tener periodistas especializados en determinadas áreas entre sus profesionales. 5. Metodología del periodismo especializado. Tratar de sintetizar la metodología del periodismo especializado es una tarea compleja que puede llevar a una simplificación excesiva dado los numerosos campos en los que se desarrolla. Uno de estos campos son contenidos temáticos, sectores de audiencia, medios de comunicación, la investigación documental, la contextualización, la traducción de mensajes complejos, etc. Se da por hecho que el periodista especializado debe tener un conocimiento sólido de la materia a la que se dedica, pero también es importante
que esté en posición de los códigos comunicativos más elementales del periodismo para comunicarlas. Para el periodista especializado, el rigor de la investigación debe estar por delante de la urgencia de la noticia. El objeto del periodista especializado no es tanto la exclusiva como la calidad de la información, que ha de ser más completa y profunda. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches. El tema que a mí me ha tocado es lenguaje y estilos. La noticia de un experto en un público en general tiene un gran nivel léxico. La posterior traducción de ciertas palabras asociadas de una jerga profesional tiene que ser muy específica. Un trabajo es un poco complejo, pero para cual se solicita un experto en este tipo de ocasiones. No es fundamentalmente las técnicas de abuso que el destinatario no entiende, pero también hay algunos problemas en el nivel del texto que el periodista tiene que resolver en el orden correcto del contenido, y en este caso es preferible para usar estructuras inductivas. Durante varios años los medios de escrito han tenido una herramienta muy efectiva para hacer apoyo para la información y cuyo contenido requiere explicaciones adicionales. Bueno, el otro tema también que vamos a hablar el día de hoy es el periodismo de sucesos y tribunales. En los últimos años se ha venido desarrollando una técnica muy popular en la industria de las noticias. Ciertas partes del periodismo profesional, en la correspondencia y noticias de color rosa, incluso antes de las noticias de televisión, de realidad, que ahora caen hasta este medio que se ha venido desarrollando en los últimos años. El periodismo jurídico, en el periodismo jurídico existe un panorama que es un poco imprescindible en cualquier medio, pero no lógicamente es imposible. No se publicita ni se enfatiza en lo que respecta al periodismo. Bueno. Por último, debemos tomar en cuenta que la noticia que se informa es muy relevante, por lo tanto debe ser expresada de una manera muy entendible para el público en general.